Bueno, pues aquí estamos en otro episodio más de Hablando de Power, en este caso con una persona con la que tengo mucho aprecio, tengo mucho cariño, me llevo muy bien con él y en este caso he querido, ¿no? Tratar temas bastante interesantes en esta charla, que bueno, en el título ya lo veis, pero voy a dejar que aquí mi amigo se presente. Adelante, preséntate un poquito. Vale, pues soy Guille, en Instagram es GuillemGGB. Em, Soy fisioterapeuta, también soy CAFID. He terminado ahora un segundo máster en alto rendimiento deportivo, sobre todo enfoco un poco más a deportes de equipo, pero bueno, toda parte de preparación física eran más de individuales. Y he hecho algún estudio sobre ciclo menstrual en powerlifting y en atletas que se clasifican para el mundial y otro sobre variabilidad técnica en el entrenamiento de fuerza. Y lo enfoqué un poquito más al peso muerto comparando el sumo con el convencional. Y bueno, la idea de esto es poder enfocarlo a hacer la tesis y bueno, y a ver cómo avanza. A ver si me la apruebo. Perfecto, pues sí, justo es un poquito, como digo, lo que vamos a hablar, un poquito la temática del podcast va a ser esta, hablar de la variabilidad técnica y luego si nos da tiempo meteremos un poquito de parte de programación, que quiero enfocarla sobre todo de cara al peso muerto, darle un poquito de charla. Pero bueno, lo primero que vamos a hablar, bueno, decir antes de nada que suerte a ver si te lo aprueban para hacer la tesis y demás. Y, y bueno, pues nada, lo primero, quiero comentar un poquito. Quiero que me digas o que me expreses cómo el concepto de variabilidad técnica, ¿no? El concepto de variabilidad técnica, pero sobre todo quiero enfocarlo a hablar de repeticiones, ¿no? Ese famoso tema, ¿no? De decir, no, es que quiero que intentes que todas las repes de la primera a la 10ª repetición que tienes en este unwrap de hoy, bueno, un unwrap no tendría 10 repes, no tendría repes marcadas, pero bueno, vamos a buscar 10 repeticiones, ¿no? Y quiero que intentes que todas las repeticiones sean iguales, ¿no? Coméntame un poquito qué piensas tú de eso, porque creo que es un tema bastante interesante. A ver, creo que es un error directamente. Es decir, una cosa es, vamos a fijar este objetivo de proceso o este objetivo técnico, por ejemplo, en una sentadilla pines, hacer la pausa y que el culo y la rodilla despega a la vez, aprovechar los pines para eso y si no, si fallas y se quedan los pines y no pasa Ujú, nada, ¿vale? Y otra cosa es que todas las repes salgan iguales. Al final, cada repetición, la técnica que haces es la solución motriz que tú encuentras a una tarea en el deporte. Y depende mucho de tus palancas, de la fuerza que tengas, del tipo de contracción muscular, de intensidad que apliques, de tu fatiga. Entonces, claro, tú a un deportista le puedes decir, haz todas lo más parecidas posibles. Claro, sus palancas no van a cambiar, el tipo de fuerza que va a hacer será bastante similar, su concentración puede cambiar, su fatiga sí va a cambiar, la reclutación muscular y el rango de fuerza que va a aplicar va a cambiar, entonces es imposible, matemáticamente imposible que sean todas iguales. Entonces, lo que ocurre un poco cuando aprendemos por constreñimientos, por limitaciones, como por ejemplo una sentadilla pines, que es, bueno, yo te limito el ambiente para que la técnica salga de una cierta forma. Pues que cuanto más limitamos, más similar es siempre la técnica. Y cuanto menos limitamos, cuanto más grados de libertad hay, por ejemplo, en una sentadilla de competición, más variabilidad puede haber. Entonces, sí, es imposible que salgan todas iguales. Podemos intentar cumplir un objetivo técnico, pero todo va a depender mucho de estas limitaciones internas que tengas y de las limitaciones externas que pongas tú como entrenador, de ujú, los pines, los tempos, las pausas. ujú. Sí, diferentes variantes y demás. Claro. Bueno, hablamos de variantes, eso, teniendo en Sí, lo que cuenta sea. que sí. Vale. Bueno, es que claro, aquí yo tengo como vamos a decirle, como mi teoría o el por qué yo muchas veces, ¿no? Le digo a mis atletas, tienes que intentar que todas las repes sean iguales, ¿no? O intentar que todas las repes sean lo más parecidas posible, pero no buscando que el atleta haga todas idénticas, ¿no? Esto lo hablábamos antes de decir, es que sé que no van a salir todas iguales, ¿no? Pero creo que para mí, algo que me parece interesante, no sé ahora cómo piensas tú de esto, el darles como ese tip, ¿no? No tip, ¿no? Sino explicarles que la tarea tiene que ser de X manera, es decir, lo más repetida y lo más parecida entre sí, ¿no? Entre cada repetición. Creo que ayuda a que el atleta también sepa que tiene que intentar a lo mejor focalizar o poner el foco atencional siempre en lo mismo, ¿no? Es decir, imagínate que es un atleta que pierde mucho la respiración, ¿no? Que pierde mucho, en líneas generales, el patrón respiratorio. Empieza las repeticiones bien, a medida que van pasando las repeticiones, ponle que va a X repes, ya pierde la respiración, que es normal, que es lo que hablamos, ¿no? Es algo lógico, es algo que sabemos que va a ocurrir, pero a lo mejor darle ese mensaje de intenta que todas sean iguales, hace que en su cabeza su foco pueda ser
mantener el patrón respiratorio, ¿no? Intentar que no se le vaya demasiado. Sería como hacer como ponerle un constreñimiento, pero mental, ¿no? No sé cómo lo... No, es un constreñimiento Mm, de tarea totalmente. Es mm, decir, si la tarea es marca gol, mm, tú vas a marcar gol. Si la tarea es claro, levanta barra, vas a levantar la barra. Si claro. la tarea es levanta la barra manteniendo la respiración, es levanta la barra manteniendo la Sí, respiración. Es decir, claro. las tareas pueden ser más cerradas o más abiertas. En este caso, las Ujú, cierras un poquito más, claro, como poner los pines que he dicho yo antes. claro, Es exacto. decir, sí, sí. Claro, entonces yo creo que, o por lo menos yo lo enfoco siempre de esa manera, ¿no? O como lo veo y como creo que debemos ver los entrenadores es, le voy a decir, voy a darle este mensaje al atleta y bueno, hago también un paréntesis, creo que el atleta tiene que entender que va a haber variabilidad técnica, ¿no? Va a haber cambios en su técnica a medida que vayan pasando repeticiones o a medida que vayamos generando cualquier tipo de modificación, como hemos dicho, pines, tempos y demás, ¿no? Y Sí. que a partir de ahí él lo entienda, ¿no? Y diga, vale, sé que tengo que intentar que todas se parezcan lo máximo posible, pero entendiendo que no van a ser iguales, ¿no? Pero es como te digo, no sé si ese mensaje tú cómo lo percibes de decir, llegarle al atleta y decirle, quiero que me hagas, ponle que tienes en un ejercicio, vamos a ponerle un trabajo X que le quieras poner, no tiene que ser enfocado directamente al power, ¿no? Sino puede ser más otro enfoque, ¿no? Pero a tal número de repeticiones que sea alta o media alta, que sabes que va a cambiar su patrón técnico, ¿no? ¿Tú entiendes o te gusta ese mensaje de intenta que todas sean iguales o cómo lo enfocas tú en este aspecto? Mm. ¿Qué mensaje le das A al ver, atleta? tenemos que entender que un constreñimiento o una limitación no es un parámetro de orden, un parámetro de control. Es decir, un parámetro de control te obliga a hacer algo. Por ejemplo, si vas a una máquina asistida con un rango muy concreto en el que se te obliga a hacer siempre el mismo ROM con el mismo músculo sin compensar porque estás totalmente atado y sujeto y tal, es una cosa, Ujú, ¿vale? Pero un constreñimiento te permite variar, te incita a hacer algo. ujú, Si tú la orden que le das es hazme un press banca llevando el aire a la tripa y empujando con los pies en leg drive, pero llevando el aire a la tripa, ujú, va a tender a llevar el aire arriba, pero a veces va a cambiar. ujú, No le estás diciendo haz todas repes iguales, le estás diciendo tú empuja hacia el techo, claro. pero lleva el aire arriba. Y ya está. Entonces, bueno, claro, a veces llevará más aire, a veces llevará un poco menos, pero tenderá a hacer eso. Y no es un error, es decir, eso lo veo perfecto. Al final es aprender un poco por un descubrimiento guiado en el que tú le das 4 tips y él va investigando cuánto aire tiene que llevar y cuándo tiene que empujar llevando el aire, pero la técnica va a ir variando entre Ujú, repes y ya está. No, no lo veo para nada mal eso. ujú, claro. O sea, tú no tienes problema en decirle, intenta que, o sea, que todas las repes sean iguales, ¿no? O sea, ese mensaje, sabiendo que le has dado X tip, no ves como un mensaje erróneo, ¿no? Más que decirle todas repes sean iguales, me focalizo en uno o dos objetivos y Vale. intentan que en todas haya aire en la Ujú, tripa. claro, Intentan que en todas empujes contra el suelo. claro. Ya está. Una o dos cosas. Mm, Que no claro. se fijen en 20.000 porque si no, no sale ninguna. Claro. Es que ese es otro detalle muy interesante y es algo que yo muchas veces hablo y es que creo que los entrenadores pecamos demasiado de dar, o por lo menos en mi experiencia, yo en el pasado sobre todo he pecado de dar poca información en ese sentido, ¿no? Es decir, no es lo mismo dejarlo en intenta que todas las repes sean iguales o intenta que todas las repes sean iguales, ¿no? Pero centrándote en leg drive y centrándote en el patrón respiratorio, ¿no? O sea, o sea, complementar el mensaje que le estás dando al atleta creo que es algo muy, muy importante y que, como te he dicho, he visto y yo he pecado de ello en un pasado sobre todo, cuando vas aprendiendo, ¿no? A dar ese feedback al atleta, a darle esa información que necesita para saber realizar X tarea o saber realizar X movimiento, como lo estamos llevando al power, pues eso, los QEs, ¿no? O el checklist este famoso, ¿no? De que tiene la técnica, que luego obviamente tiene muchísimo más detrás, pero dar X info, ¿no? Muchas veces yo creo que pecamos de dar poca información o información que encima en un entorno online, ¿no? En un entorno donde no estoy cara a cara, ¿no? Con un levantador, que Mm. ahora iremos a esa parte que es muy interesante, el hecho de cómo cambia, porque quiero saber tu opinión, el entrenamiento online del entrenamiento presencial, que creo que cambia infinito, ¿no? Pero como te digo, el pecar de dar poca información cuando el atleta lo único que está recibiendo, sobre todo si es un atleta más novato, si es un atleta más avanzado, no, no, pero si es un atleta más novato, el recibir poca información creo que es algo de lo que pecamos. No sé tú en ese aspecto cómo lo ves, o si crees que en líneas generales se tiende a dar poca información, o crees que es suficiente la información que puedes darle a un atleta. A ver, la respuesta es depende. Claro. Es decir, si consigues limitar bien el ambiente, limitas bien las tareas, no creo que haga falta dar mucha información. Es decir,
Si yo te digo, hazme una pausa de 5 CT y 5 CT es metrónomo de 5 segundos y es una atleta que pierde tensión en el pecho y no despega, va a fallar. Entonces, es decir, ostras, voy a cambiar esto un poco y va a aprender por sí mismo, ¿vale? Y va a hacer este descubrimiento guiado que he dicho antes. Eso es. Ahora bien, si es una persona que es un poco y que tú le dices, haz esto y se niega, ahí sí que tienes que dar un poquito de información. Ujú, Pero de todas formas, prefiero limitar las tareas, el ambiente, la normativa, el tiempo, los descansos y lo que sea, y que vaya descubriendo él, porque al final se ujú, hace mucho más consciente de lo que hace, a decirle, oye, aprieta con las piernas, porque sí, él tiene el aprieta por las piernas ahora, pero no sabe ni el por qué, ni el cómo le funciona, ni si está haciendo bien o mal. Entonces, es buscar un poco la mm, combinación y el decir, yo te voy a limitar, voy a dejarte explorar, voy a ver cómo lo haces y ujú, en función de los resultados ya te limito más o te doy órdenes o te dejo un poco más de libertad. mm, Lo que me has dicho que sea poca información, yo lo que creo es que como en el Power es un deporte poco regulado y de fácil accesibilidad, cualquiera es entrenador. mm, Y se tiende a pecar de haber entrenado un par de meses o 2 años y no saber mucho, no saber de pedagogía, no saber de investigación y estas cosas. Es decir, haz la técnica exactamente así. Eso es un problema, porque no haces consciente al como tiene que ser, ¿vale? Tú simplemente le das órdenes y no tiene por qué funcionar ese modelo. O, sin embargo, o igual no saben limitar bien el ambiente o bien las tareas. mm. Y entonces ahí ya falta esa información exterior que tienen que darte. Entonces, sí, no es que falte información, yo creo que o la que se da en muchos casos se da errónea Mm. o falta dar la correcta. Claro. Claro, es que este tema, buah, has tocado un tema que para mí es un tema calentito, calentito, que es lo que dices tú, el que creo que a la gente se le olvida que ser entrenador de Power sigue siendo un, eh, una profesión, obviamente, o entrenador en general, y que se nos está olvidando que hay personas detrás, ¿no? Hay gente detrás, hay seres humanos detrás que están a nuestro cargo, por así decirlo, y eso me parece muy importante entenderlo y muy peligroso olvidarlo. Y como dices tú, creo que es algo muy, muy normal el ver entrenadores que puede ser también obviamente porque están aprendiendo, ¿no? Y todo el mundo tiene un inicio, todo el mundo tiene que aprender a hacer las cosas bien, todo el mundo tiene que darse la hostia, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque si te das la hostia con un ser humano, el problema puede ser más gordo de lo que pensamos, ¿no? Entonces, como dices tú, creo que también es muy importante el tener las herramientas como profesionales suficientes como para saber dar la información de manera correcta, ¿no? Que creo que es algo que falta bastante porque, como dices tú, es demasiado accesible. Oiga, o sea, me ha salido aquí un emote que no sé por poner la mano aquí en la cámara. Es algo que es demasiado accesible y que la gente le falta, ¿no? Le falta esa parte de pedagogía, esa parte de aprender a expresar y a explicar al atleta Sí, lo que sí. sea necesario, ¿no? Entonces, eso, ya te digo, es un tema muy, muy, muy interesante que a mí me gusta mucho y a la vez me cabrea porque creo que es tan fácil meterse en el mundo del entrenamiento, siendo, sobre todo también teniendo números, ya sea en TikTok, ya sean números de ser buen levantador, tal, que es como eso directamente ya eres buen entrenador, ¿no? O ya te capacita como para ser entrenador. No, no, perdona, te falta mucho, ¿no? Recuerda que tienes personas detrás a tu cargo, estás trabajando con seres humanos y encima Sí, creo que sí. se necesita mucho más, ¿no? Esa parte pedagógica, como bien decimos, que en ese sentido, ¿qué consideras tú como entrenador, ¿no? Porque además eres un entrenador, para mí, como te he dicho muchas veces, un entrenador increíblemente completo, porque ya no solo hablando del Power, sino en general, para mí eres como capaz de abarcar como muchos ámbitos, ¿no? Deportes de equipo, deportes individuales, pero aparte que no tengan que ver con el propio Power, ¿no? Yo en ese sentido sí que me considero un entrenador que ha basado prácticamente toda su formación en el propio Power. Obviamente tengo mis formaciones detrás, que es lo típico que estudias, ¿no? Cuando haces tus Sí, formaciones, sí. pero claro, yo siempre lo he enfocado al Power. Y en tu caso, que eres, te considero, como ya te he dicho muchas veces por privado, un atleta, o sea, un atleta, perdón, un entrenador muy completo en ese sentido. Entonces, quiero que me comentes, primero enfocado al Power y luego lo llevemos a otros deportes, ¿qué consideras para ti que es la parte más importante a nivel pedagógica a la hora de tratar, ¿no? con entrenados, ¿no? O tratar con clientes. Mm. Coméntame un poquito. Ostras, es que cambia mucho entre un equipo, un Claro. cliente, un atleta, una persona que va al gimnasio por ir. Mm, Es decir, si me dices una persona que, como dices al gimnasio, yo te diría, bueno,
que se lo pase bien, que se adhiera, que coja hábitos, que me hace un RIS 17, me hace un RIS 17, no me importa, que Mm, me pone que es un RP9, no me importa, va, mm, porque ya noto tensión muscular, venga, ve sí, haciendo. Y luego ya optimizaremos a la larga, mm, no pasa. Mm, yo creo que lo primero es educar. Es decir, tengo que educarte en lo que es el RIR, tengo que educarte en lo que son buenas sensaciones, en lo que son malas. Igual tú me dices, es que ya duele y el dolor es tensión muscular porque ha trabajado y es claro, normal. Claro, o es que igual me dices, no, yo puedo con más esto, este dolor lo aguanto y dices, a ver, que te estás irritando un tendón, ¿vale? mm, Tranquilo, ¿vale? Entonces, lo primero es educar al atleta, que entienda la planning que estás haciendo. Por ejemplo, hace tiempo a Sara Jiménez, la chica esta que ujú, llevaba que fue al Junior, le hice como un resumen de 40 páginas hablando de presión por bloques, presión ATR, categorías de peso y tal, por qué el cinturón y las rodilleras influían bien a nivel de valsalva y tensión arterial y de pulsaciones y todo, y un poco el por qué había decidido cada cosa. Y esto fue un resumen de, mira, esta va a ser más o menos tu planning durante este año. mm, Porque ella que me dijo, quiero aprender mucho y quiero entender todo lo que hago. Y yo creo que le fue muy bien por eso. Y es una tía que al principio me decía que sí a todo y luego igual me decía, oye, creo que en vez del halting me va mejor el déficit porque justo aquí en tal bloque, en tal semana he notado más fatiga en las lumbares y creo que habría que cambiarlo de esta forma. Y esto merece mucha pena porque al final el atleta te va a decir lo que de verdad siente de una forma mucho más precisa y vas a optimizar muchísimo ese entrenamiento. No es yo sé más, yo soy el entrenador, yo te pongo esto porque sí. Probablemente yo sepa más, pero quiero saber tu sí, opinión. claro, claro. Quieres saber la opinión y quieres que lo que decimos, ¿no? Que el atleta sea partícipe también de su propio progreso, ¿no? De su propio trabajo. Esto es algo que he hablado Sí, sí, claro. en otras charlas y encima creo que es muy, muy de agradecer que llegue un atleta y te diga, tío, quiero aprender, quiero saber qué estoy haciendo, pero en plan, ya no solo como tener curiosidad, ¿no? Sino querer involucrarse en su proceso de una manera tan bestia que creo que no es lo normal o no considero que sea lo No, normal. no, no, no es normal para Y es nada. como, ¡buah, qué pasada!, ¿no? O sea, tener atletas así yo creo que es una pasada, creo que es algo súper, súper bueno. Y decir, coño, también tú como entrenador dices, te sientes más, como más realizado, más profesor, ¿no? Y eso es súper, también súper bueno, como te digo, y ya te digo, y al final sabes que va a funcionar, tío. Cuando encima tienes un atleta que es así, dices, es que ya sé, ya desde un principio, ya sé que la cosa va a funcionar, ¿sabes? Ya sé que ese atleta va a Mm. mejorar, ya sé que ese atleta va a progresar. ¿Por qué? Porque lo que decimos, ¿no? Lleva como mucho, quiere, ¿no? Aprender mucho y quiere conocer mucho de lo que está haciendo. Eso, como te digo, me parece algo clave, súper importante y que, como te digo, atletas así se agradecen un montón, ¿no? Y también volviendo un poquito a lo del tema de la parte más, eso, más la pedagogía y el hacerle entender lo que son los procesos de entrenamiento a diferentes perfiles, ¿no? Como decimos, a una persona que acaba de entrar en un gimnasio, ¿no? Y que te hace eso, pues, su RIR 25 y te dice que es RIR 2, ¿no? Y tú le dices, claro, y tú ahí tienes que trabajar con él, pero claro, es muy diferente por lo que dices, ¿no? Es muy diferente el enseñarle el cómo le enseñas a una persona que eso, que está simplemente por afición, por sentirse bien, sentirse sano, ¿no? Y cómo quiere aprender, y los procesos o el ritmo de aprendizaje que va a llevar de su propio entrenamiento, el proceso de entrenamiento, a cómo decimos, cómo se lo metes a un atleta de rendimiento o a deportes de equipo, ¿no? Que quiero que también un Mm. poquito que me comentes en deportes de equipos, cómo lo enfocas, cómo llevas esa parte pedagógica, que ahí sí que tiene que ser complejo porque hay Difícil, mucha gente detrás. difícil, muy difícil y normalmente tú no estás para enseñar. Mm, Yo normalmente, por ejemplo, en deportes de equipo, en la selección española de rugby, tenemos a nivel de gimnasio plan A, B y C, o A y B, y es, mira, deportistas que tienen más demandas de fuerza y de hipertrofia, y deportistas que necesitan más velocidad en ese momento. Y ya está. Y tienen una plan similar, por ejemplo, el de velocidad igual te hace un single RP6 y después uno en sentadilla y unos multisaltos con 40 kilos, ujú, y el otro igual te hace un RP8, un 5 de 7, ¿vale? 5 ujú, RPs RP8 y luego, y claro, hipertrofia más, ujú. o cosas así. Pero no les puedes enseñar. Igual te llega uno que coge la barra. Sí, me lo he encontrado. Y Claro. otro que decía, no, yo safety no, que eso es de débiles. Y tenía una lesión de hombro. Y decía, no hago sentadilla, pero safety no, ¿eh? Que es de débiles. Claro. O, y no puedes enseñar, porque al final tú tengo 4 semanas para prepararle un partido, tienen que mejorar la potencia, tienen que mejorar la hipertrofia, tienen que mejorar no sé qué, no me da tiempo. Esto se tiene que hacer cuando son niños. Ujú, Es decir, toda esta parte de aprendizaje, cuando llegas a rendimiento, es una mierda, porque no hay tiempo. Tú tienes 2 partidos por semana
tienes 3 entrenos por semana y son entrenos de 1 hora, porque luego el otro trabaja, el otro no sé qué, el otro tiene hijos, imposible. Entonces ahí es muy difícil enseñarles. Puedes dar un tip de, oye, mira, coge la barra así, pero no hay tiempo. Ya, pero no te da tiempo. Claro, es que eso me No, parece, no, es imposible. claro, me parece súper importante y me ha dejado bastante loco, obviamente, eh, el hecho, ¿no? De decir, es que a mí me exigen que trabaje de X manera con los atletas, pero es como, es que no puedo, o sea, no me da tiempo a enseñarles, como decimos, ¿no? El que hace la sentalla de X manera, sabes que la va a tener que hacer así porque no me da tiempo Sí, a sí. corregirle, ¿no? Y eso me parece muy loco porque, claro, yo en esa parte de, sobre todo deportes de equipo, no estoy dentro, ¿no? De ese mundo del entrenamiento, vamos a decirle que, como decimos, es muy distinto porque tú en un atleta de élite, pues eso, de un deporte como puede ser, bueno, cualquier deporte yo creo individual es muchísimo más fácil de tener tiempo para enseñarle, pero claro, en deportes de equipo es muy complicado hablar con un Y atleta. también se lo toman más en serio. Claro. Tú ves un nadador y el nadador se levanta por la mañana, hace su movilidad, se Mm, va a correr el cardio que tenga que hacer, ujú, hace su entreno de fuerza que tenga que hacer, calienta por su cuenta, sabe los estiramientos que tiene que hacer y entrena. Y mm, sabe que además el entrenamiento que haga influye directamente en su rendimiento. Es decir, si nada más lento es peor. claro, Si aguanta menos nadando, es que ha perdido. mm, Es como el power. Tú entrenas, se bajan los kilos, algo ha pasado. claro, En deportes de equipo esto no pasa. Se te cae un balón y bueno, se te ha caído. sí. Pero es que es muy, muy diferente, Y tío. encima parece que el colectivo disimula todo. Si no voy a entrenar, bueno, ya me sustituí mi compañero, no pasa nada. Claro. Y Mm. es mentira, no disimula nada. Claro, no, o sea, tú piensas que disimula, pero luego los que están detrás, pendientes de todo el entrenamiento y de todo el equipo, saben quién ha estado y quién se ha saltado, ¿no? Sí. Pero, claro, tío, o sea, es que eso me parece increíble y como bien dices tú, también es muy interesante el entender que yo creo que eso también pecan mucho, ¿no? En los deportes de equipo de eso, como al final es un grupo de cabezas las que están en el mismo sitio, ¿no? No es Mm. un entrenador, vamos a poner, con un atleta que es uno a uno. Lo que dices tú, no se lo van a tomar a lo mejor tan en serio o creo que son mucho más fáciles de perderse, ¿no? En ese proceso, ¿no? Mucho más fáciles de eso, de saltarse entrenos, de no aplicar el ritmo que deberían, aun siendo a lo mejor atletas de élite, no Sí, sí, meter sí. un ritmo de rendimiento que si fuese un deporte individual, sabes que van a llevar sí o sí, porque al final también lo que tiene del deporte individual es que como puede ser más uno a uno el proceso de entrenamiento, ¿no? Como dices tú, son mucho más conscientes de todo. Son mucho más conscientes de cuando progresan, porque un deporte de equipo, si un futbolista pierde un balón, o pierde 5 balones de 10 vamos a poner, sí, puedes medirlo porque en los siguientes entrenos pierda 3 balones de 10, ¿no? Pero es como Mm. mucho más variable todo, ¿no? Y no es tan, como dices tú, no es tan fácil como si te haces 50 metros de sprint o 100 metros en un sprint a medio segundo o un segundo más lento que hace 2 meses o un mes, algo está fallando, ¿no? Pero es como, bueno, si fallo 4 balones, como todo es mucho más complejo, todo es mucho más abierto, pues es mucho más variable, ¿no? Y creo que esa parte de Mm. variabilidad, ¿no? O de todo demasiado arbitrario, vamos a decirle, ¿no? Aleatorio dentro de lo que es el deporte de equipo, creo que también hace que se pueda perder mucho, ¿no? El atleta en ese sentido. Mm, También depende un poco el nivel del equipo. Es decir, claro. tú ves un nivel de élite, selección española de voleibol, Mm, selección española de rugby, selección española de algo, mm. pero que no son profesionales del todo, son semiprofesionales. Es decir, que Claro, igual cobran sus 1.500 al mes, pero no cobran 30.000 semanales. claro, claro, ¿Vale? Eh, Tú ves estos deportistas, igual les pides hacer 8 repeticiones en rumano a RIR 1 y el tío que levanta 300 en peso muerto te está haciendo con 140 kilos porque está con el que levanta 200 en peso muerto que está con 140 kilos. claro, Y por no cambiar la barra, pues ya se ponen juntos claro. y claro, y realmente eso no pasa. Mm, Y no es por decir por velocidad, no, porque igual han entrenado por velocidad 2 en su vida. mm, Pues por carácter de esfuerzo, no, porque te va a entender uno. Pues por porcentajes de RM, vale, hay igual uno que se lo salta, claro. vale. Entonces, toda esta parte más chula y de tecnología y tal, mentira. Es decir, Ya. te la tienes que saltar muchas veces. Mm, Luego, a nivel más profesional, por ejemplo, en el español juvenil, que ahí los chavales ya cobran 30.000, 40.000 euros al año, correcto. y son chavales de 17 años, se mide, por ejemplo, en el preparador físico pone una nota subjetiva de cómo ha ido la preparación física, del 0 al 5. Se mide con GPS por dónde se han movido, qué aceleraciones han tenido, cuántas por minuto, cuánto han tardado en levantarse,
cuánto rato han estado corriendo, a qué zona han presionado, incluso en caso de que vayas perdiendo 1-0, a qué distancia presionas. En caso de que vayas empate, a qué distancia presionas. En caso de que vayas ganar. Y entonces luego a la hora de hacer la alineación, como tienes 3 o 4 por posición, dices, me interesa presionar más allá del medio campo y empezamos empate. Este jugador cuando vamos a empate se toma más en serio, juega este. Mm, claro, Y es por medio metro de diferencia. ya ves, qué locura. Claro, ahí sí que los chavales no son conscientes, igual se lo saltan, igual les da un poco más igual, pero ahí sí que se mira todo. Y se Claro, mira mucho más que en fútbol. claro, y es como, no, no, o sea, aquí tú, Sí, claro, sí, hay mucha variabilidad, mismo en muchas cosas. claro, 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 o sea, mides tantas cosas y es como, realmente yo creo que el atleta que se lo curra sin ser a lo mejor incluso consciente de que se lo está currando, ¿no? O que se lo está currando más que el resto, es al final el que va a acabar jugando y el que va a acabar Sí, 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 sí. siendo la cabeza. Pero es que al final yo creo que también es como todo. El que ya de por sí lleva como esa predisposición, yo le digo genética a nivel psicológico, de Mm, querer progresar, querer ser el mejor y tal, al final va a destacar y va a ser por sí, así claro. decirlo, el cabeza, ¿no? Pero claro, en deportes de equipo, como te digo, como está todo como tan disimulado entre tantos atletas y demás, ellos no se dan cuenta de eso, no son conscientes de todo ese proceso, porque tampoco tienes tiempo a hacerles que sean conscientes de, escúchame, aprieta el culo porque No, el otro te va a pillar. Claro, ahí es donde es más fácil, como he dicho, perderse en el proceso. Y eso me parece muy interesante porque claro, esto se enseña de niños. eso, Y el justo. gimnasio igual, tú cuando tienen 13 años tienen que ir al gimnasio. Y si Mm, tienen 8 y van al gimnasio, mejor que mejor. claro, Y claro. no estoy diciendo que vayan 5 días al gimnasio con 8 años. Ujú, Digo que pueden trepar cuerdas, pueden saltar, pueden dar volteretas fuera, pero ujú, tienen que coger este hábito de hacer preparación física y tienen que saber cómo influye en él. claro. Mira, vamos a sacar este tema que me gusta un montón y es un tema que creo que tenemos una opinión prácticamente igual o muy similar sobre esto y es el deporte. Vamos a llevarlo un poquito a la parte de Power. Al final vamos a meternos otra vez en el mundo del Power. Ya hemos hablado de pedagogía, de enseñanza y demás, en deportes de equipo versus deportes individuales, ¿no? O incluso deporte individual en el Power. Pero la parte de eh, el atleta, o sea, un atleta de Power, cuanto antes sea atleta, cuanto más joven sea atleta, mejor que mejor, ¿no? Pero claro, es que aquí el término atleta, yo creo que, o sea, lo llamo atleta por llamarlo de esa manera para que se me entienda, ¿no? Mm, Es muy diferente a un chaval de 10 años, 12 años que ya empieza en el gimnasio, que a lo mejor acaba siendo futbolista, acaba siendo luego médico, acaba siendo luego powerlifter o lo que sea, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero la importancia del entrenamiento, ¿no? Eh, en el historial deportivo de un. O sea, en el entrenamiento quiero decir de gimnasio, ¿vale? En el historial deportivo de cualquier persona. eh, pero cómo puede cambiar y las fases que llevan, ¿no? Decir, no, es que, por ejemplo, en halterofilia o el propio Power en Estados Unidos, que hemos visto atletas, afiliaciones de niños de 12 14 años que son más de toda la EP aquí en España, ¿no? sí, sí, Y sí, son sí. niños. Es como, eso está bien, porque mola, ¿no? Que los niños conozcan el Power adaptado a su nivel. Pero creo que es muy importante que un niño que va a ser Power o que quiere ser Power de mayor o que su padre quiere que sea Power de mayor, no hay muchos casos, pero yo creo que a No, medida que pase el tiempo los va a ver y en Estados Unidos sí que los hay más, ¿no? Porque al final es mucho más completo. Debe de desarrollarse globalmente, no simplemente, no, es que te meto en un gimnasio y haces mm, sentadilla, banca, peso muerto y accesorios. No, o sea, lo que decías tú, y por eso quiero sacar este tema porque me parece muy interesante, el entender que en las diferentes fases o etapas del proceso de un deportista, ¿no? Tenemos que empezar como muy desde lo global, ¿no? Y luego ya con los años ir especializándonos hacia X, pero que un niño solo sepa hacer X movimiento, como ya se ha visto, porque el otro día, es que también lo saco, porque el otro día vi eh, no sé, creo que era como un post, creo que era de Instagram, donde eso, hablaban de que hay tantísimos niños que hacen power, pero que es como, solo hacen sentadilla, banca y peso muerto. Solo saben hacer eso, que sí, que otros luego, ya sabes que en los colegios en Estados Unidos se meten mucho tema de gimnasio, lo hemos visto en los vídeos esos de un montón de niños haciendo sentadilla, pero es como, luego, muchos no saben correr, no tienen agilidad, no tienen resistencia, y es como, creo que es tan importante que un niño se desarrolle de manera global, por mucho que tú quieras luego que sea X deportista o que se especialice, debe de entender que, y debes de entender que todo su proceso lleva un tiempo, ¿no? Y la base siempre tiene que ser
lo más completa y global posible, ¿no? Sí, Cómo lo ves tú? Porque vamos, yo creo que en ese sí, a sentido. ver, si tú te fijas, por ejemplo, en jugadores de élite de la NBA, hasta los 13, 14 años casi tú hacían dos deportes. Igual hacían baloncesto y fútbol americano. Ujú, Y tienen demandas de fuerza totalmente diferentes y en básquet tienen que saltar casi en parado y a una pierna y en fútbol americano tienen que hacer bisagras de caer y correr. ujú. Y en uno hay impactos y en otro tienen que evitar el impacto, más o menos. Claro, Hay duelos, claro, hay sí, luchas, pero sí, es claro, muy es distinto, diferente. claro. Ujú, Y al final el power es un deporte de especialistas que dice el Jovanovic, que es me especializo mucho en tres cosas y soy el mejor en tres cosas, ujú. ignoro el resto. Y esto es un error para el desarrollo de un niño. Eso es. Lo podemos entender un poco a nivel pedagógico como atleta, como el long term development, el desarrollo a Ujú, largo plazo. sí, Mira, tú aprendes a entrenar, aprendes a competir, aprendes a rendir, y vamos por años, pero luego también a nivel coordinativo y motriz, está bien que un niño haga sentadillas y que haga prefanca, pero tiene que saltar, tiene que trepar cuerdas, tiene ujú, que hacer volteretas. Yo huiría totalmente de las máquinas de gimnasio, huiría de los cables, huiría de los accesorios aislados y le metería cosas muy variadas. Es decir, me parece muy bien que hagas un por 5 en sentadilla, muy bien. ujú. Pero luego salta. Claro, Y además el impacto mejor, porque el hueso se desarrolla mucho mejor si tienes un músculo y sin impacto. ujú, Salta, que haya impactos. claro, Y juega al escondite. Y ujú, haz no sé qué. Y pásate pelotas. Y además meter variabilidad. Igual un día pelotas grandes y otro día pequeñas. Y un ujú, día juegos de pilla-pilla, trepando cuerdas. ujú. Sí, todo esto tiene que pasar. Sí, para mí en Está muy ese bien que hagan power, pero tiene que haber otra cosa. claro, para mí es muy importante eso, ese desarrollo global, porque queremos siempre hacer atletas cada vez más jóvenes, ¿no? Atletas cada vez más sub-junior, que dices tú, pero ¿cómo llega este sub-junior aquí? ¿Cómo está tan fuerte, ¿no? Pero es un sub-junior. Yo creo que se llega ya al punto de querer especializarlos tanto que se nos olvida que siguen siendo niños, que se nos olvida que siguen siendo gente muy joven. Y hablamos niños como podemos hablar también gente de eso, de 12, 14 años incluso, ¿no? Y De decir, además de que en tienen power el pico de rendimiento es súper tardío. claro, claro, Además es que si te fijas en los atletas de Power, los atletas de desarrollo temprano son esos atletas más anchos, con peor fuerza abdominal, peor fuerza de lanzamiento y peor potencia. mm, Eso está guay para el Power, porque al final tiene el fémur muy cortito y son atletas anchos, son atletas de claro, Power. Pero igualmente, el pico de rendimiento igual lo tiene a los 26, 27 años, claro. no lo tiene a los 15. Claro, Y hay que entender que igual a los 15 no van a ser esa misma persona, igual les queda por desarrollarse. claro, eso es. Y dejar que se desarrollen, pero que primero se desarrollen en todas las vías, ¿no? En todas las... Claro. Y, eh, más y luego ya si es un atleta de desarrollo tardío, que suelen ser más espigados, de cintura estrecha, más corredores, más mm, lanzadores, y quiere hacer power, no pasa nada, ¿vale? No, no vas a ser lanzador de jabalina porque no te gusta, no pasa nada, pero hay que saber que este chaval igual, su pico de rendimiento está en los 30 claro, y que con 17 años no es un atleta de rendimiento y no lo va a ser hasta los mm, 29, 30 y no pasa nada, claro, claro, claro. Y entender aunque esos... empieces de niño. claro, entender esos procesos, entender los tiempos y demás, ¿no? Pero claro, al final creo que todo se acaba llevando tanto a esa parte de especialización, esa parte de querer que este atleta se centre en esta disciplina o que este niño se centre ya en esta disciplina como tal, que se nos olvida, ¿no? Decir, bueno, es que puede ser un niño que vaya al gimnasio y te haga tu sentadilla, tu banca, tu peso muerto, porque al niño le guste y a ti, pues Sí, te haya visto también y seas como su modelo y tal, pero que no se te olvide que es un niño que tiene que hacer y que si puedes hacer que el niño haga pues, su baloncesto o fútbol o lo que sea, ¿no? Cualquier deporte que le genere es un desarrollo mucho más completo, mucho más global, a nivel también coordinativo, a nivel, sí, también de resistencia, ¿no? Eso solo va a tener cosas positivas de claro. cara a luego Y no la es malo que haga trascendencia. power a ver, no Eso afecta a es, su crecimiento, no va a eso es, hacerle eso mal. es. Es Mm, maravilloso que haga press banca, mm, pero que aprenda a coordinarse en general. claro, Vamos a claro, evitar claro. máquinas, vamos a meter movimientos libres. Y esto es lo de la variabilidad técnica que decía antes. Más Mm, grados de libertad, más eso es, variabilidad eso técnica, es. que aprenda a coordinarse. Eso es, me parece muy importante. Vale, bueno, pues ya hemos vuelto. Y bueno, hemos estado hablando de ahora en privado en un momentito también algo más de eso, deportes de equipo y demás, pero bueno, como al final esto es Power, vamos a enfocarlo de nuevo en el Power. Creo que es muy importante, ¿no? Entender todas las diferencias y al final como entrenadores creo que conocer, lo digo desde de mi propia perspectiva de un entrenador excesivamente especializado en powerlifting, halterofilia y demás, ¿vale? La importancia de conocer conceptos y de cómo puede diferenciarse, ¿no? Los conceptos o la base de trabajo en otros deportes o en otras metodologías. Creo que cuanto más completo seas, por muy especializado que estés, mejor que mejor, ¿no? Por eso te digo que para mí esto está, y te lo he dicho en privado, me parece importantísimo y me está gustando tanto esta charla, porque de verdad me parece que abre tanto la mente y la visión de
a nivel de entendimiento y a nivel deportivo como profesionales, que de verdad me está pareciendo una pasada. Vale, nos volvemos a meter al tema del power. Vamos a terminar de complementar un poquito lo del tema de la tesis, la variabilidad técnica, ¿no? Entre sumo y convencional, porque hace nada subiste, bueno, cuando estamos grabando esto, hace un día subiste un post, ¿no? Hablando sobre la variabilidad técnica en el sumo y en el convencional. Y te quiero dejar que expreses un poquito tú cómo, obviamente analizando tu estudio y demás, cómo ves esa variabilidad y cuáles son los puntos principales por los que crees que el sumo y el convencional tienen esas diferencias, ¿no? Entre variabilidad técnica. Coméntame un poquito. Vale, pues para empezar, la variabilidad es muy interesante y es muy interesante que no todas las repes sean exactamente iguales porque un atleta experto tiene más variabilidad. Un atleta que está muy limitado y sabe sacar una repetición es porque ha tenido esa variabilidad. Y no me refiero a cambiar la técnica completamente, me refiero a un pequeño detalle, me subo la barra 1 centímetro y te la hago válida. Me hago la pausa medio centímetro más arriba, abro ligeramente el codo y te la hago válida. Y muchas veces esto sale de forma inconsciente, aunque al atleta, en el fondo, si se piensa un par de veces, sabrá que esto sale. ¿Vale? Pero esta es la variabilidad. No es primero me bajo aquí, luego me lo bajo aquí, luego. No. Mm, Son pequeños detalles que funcionan muy bien. Y lo que quería comparar en el peso muerto convencional y el sumo era a nivel lumbar, si entre repeticiones había más variabilidad técnica o menos en función del porcentaje de carga usado a lo largo de 9 repeticiones. Comparé cargas muy bajas, del 60 al 80% del RM, ¿vale? A lo largo de en clústeres eran 9 repeticiones, hace un clúster cada tres, ujú, ¿vale? Con un minutito para descansar, entre medias, bastante bien. Y lo que sacamos un poco es que teniendo en el estudio 5 atletas que competían en sumo y 5 atletas que competían en convencional, todos tenían menos variabilidad en convencional. ujú, Es decir, el convencional era cada repe mucho, mucho, mucho más parecida entre sí en esa zona de la espalda. ujú, Entonces, esto nos quiere decir dos cosas. La primera, es muy raro que en convencional puedas cambiar la técnica tan bien como en sumo. Es decir, si tú estás cansado en una competición y te va mal y haces convencional, no te podrás adaptar igual de bien. Igual te toca hacer un semisumo en mitad de competición. claro. O igual te toca tirarse de fuerza bruta y a ver si sale, Sí, ¿vale? voy a hacer. Pero no lo vas a poder adaptar tan Ujú, bien. Pero, por otra parte, si lo que estás haciendo está funcionando y estás bien, es mucho más fácil mantener la técnica y menos hacer errores técnicos que tienen un nulo en competición. Es decir, igual el peso no sube, ¿vale? ujú, Porque no sabes adaptarte. Pero en caso de que suba, es más difícil que rampes, es más difícil que dejes de bloquear hombros, es más difícil que haya descenso, ujú, porque tiendes a hacerlo siempre igual, ¿vale? Entonces yo la conclusión que saqué un poco es que en novatos prefiero el convencional, no solo porque mejoran el empuje de piernas y la bisagra de cadera, que es mucho más pura, sino porque es mucho más fácil que me hagan válidos en competición. ujú, Simplemente tira hacia arriba y saldrá, ujú, ¿vale? El RM estimado suele salir si no estás muy fatigado y no ha pasado nada raro. Y luego en expertos, en caso de que hagan sumo, tienden a adaptarse mejor. Incluso dentro de una planificación, si tú les pones frecuencia 2 de peso muerto y un día estás más cansados, probablemente adapte mejor la técnica y tengan mucho menos dolor o menos fatiga al día siguiente. Probablemente, habría que medirlo bien. ujú, ¿Vale? Y esto se da, o en mi hipótesis, es que principalmente se da porque en el convencional, al ser una bisagra de cadera más pura, el ilíaco se inclina hacia adelante, hace esto, ujú, ¿vale? Se abre por detrás y rota internamente, ¿vale? Sería ujú, como que hace esto, y provoca que el sacro se incline, ¿vale? Esto a nivel de estructura provoca que el sacro se quede ahí dentro, y por otra parte, los paravertebrales, al haber más tensión porque tiras mucho más de cadena posterior, lo fijan. Y esto impide que haya movilidad. Es decir, en lugar de estarte limitando como una máquina que tienes los cables o tienes la máquina super guiada de bíceps, ujú, aquí el cable es tu paravertebral y te está limitando toda la movilidad de cadera. Por otra parte, el sumo, al necesitar una mayor movilidad de cadera y de sacro en general, si vas mal de movilidad, tiendes a compensar con otras partes, porque tienes más ganas de alimentar, puedes modificar más tu técnica y puede provocar más lesiones en otras partes por un problema de falta de movilidad de cadera. claro, Pero bueno, el resultado es ese. En convencional te adaptas peor, pero haces más válido si eres novato y puedes cometer errores. ujú, En sumo, si tienes fatiga o tienes problemas o la competición es mala, es más probable que te adaptes mejor y saques esos ujú. válidos. Claro. Claro, es que eso me parece, o sea, me parece una locura, tío, porque al final realmente tiene su parte lógica, ¿no? O sea, bueno, todo tiene su lógica, ¿no? Y es
muchas veces se ha hablado, ¿no? Y siempre se dice, es que el sumo es un movimiento de los más técnicamente más complicados, ¿no? El movimiento que más variabilidad tiene. Es mucho más fácil cambiar la técnica de manera bastante notable con punteras más adelante, punteras un poquito más abiertas, un stance un poquito más amplio, más cerrado, ¿no? Y el combi al final es un movimiento mucho más estricto, vamos a llamarle, ¿no? Mucho más, Tira para arriba. claro, Y ya está. mucho más estable y es más o menos ancho de cadera, sí que puede jugar también con la rotación, un poquito más el frog stance, ¿no? Más al estilo ay, ¿quién era? Coan Deflift, creo que era el del Coan Deflift, que generaba un frog stand bastante más marcado. Sí, Claro, sí, lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes implementar en el combe, ¿no? Pero es una posición que es, como dices tú, mucho más intuitiva, ¿no? Vamos a decirle más de eso. Un gesto más natural que hacemos en el día a día y mucho más guiado, ¿no? Como bien has comentado antes. Entonces, claro, a nivel de estabilidad los drivers o la musculatura implicada que va a generar también el gesto, ¿no? Es como un poco más, mm, está como más estable en sí misma, ¿no? Por lo que decimos, movilidad de cadera y demás más reducida, el gesto es más limitado. Al meternos un sumo más, una posición más eso, con más variabilidad técnica, con muchas más modificaciones, lo que ocurre y que al final es súper lógico y tiene es muy interesante comentarlo, ¿no? El hecho de que al tener también esa musculatura o esos drivers mucho más, digamos, distribuidos entre grupos musculares, ¿no? El glúteo, aductores, musculatura eso de flexo extensora de cadera y demás, ¿no? Es mucho más sencillo que podamos modificar la técnica o adaptar más esa técnica, pero por otro lado es más complicado de cara a un atleta novato adaptar esa técnica o aprender a utilizar esa técnica, ¿no? Esa claro, porque hay variabilidad. tantos grados de libertad que no sabe Claro, cuál usar. claro, Y los va a cambiar exactamente. en cada repetición. Igual una es súper válida y otra es Claro. nulísima. Claro, claro, claro. Y por eso, como decimos al final, pues todo tiene su sentido, ¿no? Y lo que siempre hemos aprendido de eso, el sumo es más complicado, es más difícil de aprender, es más difícil de ejecutar, ¿no? Pero claro, es que el que te sabe hacer bien ese sumo, ¿no? El que te sabe hacer un buen sumo va a ser muy bueno en sumo. Va a ser un movimiento que Claro. posiblemente le pueda sacar mucho partido, ¿no? Y esto, claro, también tiene su parte de programación, que ahora comentamos las diferencias, ¿no? Entre programar un sumo y un convencional y diferencias también a la hora de interferencias con otros movimientos, principalmente con la sentadilla, que ahora lo quiero comentar un poquito esto, pero como te digo, al final creo que el que es muy bueno en sumo es, como bien has dicho tú, el que más se sabe adaptar al movimiento y el que más sabe entender posicionamientos y el que también a nivel de movilidad está hecho para ello, ¿no? Porque yo he intentado hacer sumo durante 11 años que llevo entrenando, he estado durante 3 de los 11 haciendo sumo. Sí, Imposible, no he sido capaz de sacarle partido en 3 años al sumo. Obviamente me ha dado mucha transferencia de cara a la sentadilla y de cara al convencional, pero como mi movilidad es tan sumamente reducida, por claro. mucho que la haya trabajado, es muy reducida, siempre tendía a hacer un semisumo. Un semisumo que era prácticamente un convencional abierto, como el que hago actualmente, que si has visto mi Insta un poquito, sabes que mi convencional es súper abierto a nivel de piernas. Parezco un strongman, aunque, Sí, es aunque un mida Nico unos Peirao. 70 aunque mida unos 70 es un strongman, pero es que fue por esa variabilidad de no ser capaz de controlarla durante el tiempo en el sumo, ir cerrando, cerrando, cerrando y luego cerrando punteras, quedarme en una posición de semisumo con las punteras al frente y darme cuenta de que al final lo que más cómodo estaba después del tiempo y no ser capaz de adaptarme al sumo era en un convencional con un stance amplio. Y yo hago un stance bastante Sí, amplio. es un convencional, pero quitando de recorrido, ya está, no, no hay más. Sí, literal, literal. Y es eso, y me parece muy interesante por eso, ¿no? Porque al final el que tiene esa predisposición para el sumo, tanto a nivel de anatómico, posicionamiento de cadera, que es capaz, palancas, capaz de colocarse erguido, ese pusher, ¿no? Que tanto se habla, ese Yuri Belkin, ¿no? Sí, la Eh, gata Sitco de manual. Agatha Eh, Sitko, que el otro día subió el vídeo ese que dije, tío, es que está hecha para hacer ese movimiento y le sale pum, 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 pum. Luego encima es, como te digo, es esa gente en la que acaba siendo tan buena, ¿no? En sumo, la que es capaz de adaptarse al movimiento y la que también es capaz de, por genética, vamos a decirle, ¿no? De ejecutar bien ese movimiento, ¿no? Así que ya te digo, y me parece súper interesante, quiero cerrar ya un poquito el tema de tu estudio, me parece una pasada, muy chulo. Yo lo he podido leer un poquito sobre lo que has ido haciendo y demás, y el post del otro día, que también me parece muy, como te digo, muy, muy interesante, y es cómo afecta, ¿no? Y ahora vamos a meternos al tema de la programación.
la parte de la programación, sobre todo, quiero primero empezar con la interferencia, ¿no? Que podríamos generar, vamos a llamarlo interferencia, que se genera entre la sentadilla y el peso muerto, ¿no? Mm, yo, en ese sentido, sí que soy bastante partidario de entender que si un atleta hace un sumo amplio, su sentadilla va a tender a ser un stance amplio, ¿no? En sentadilla. Y en un convencional, si hace un convencional bastante cerrado, posiblemente la tendencia sea que su sentadilla sea más eficiente también con ese stance cerrado. ¿Qué piensas tú en este aspecto de lo que hablamos, ¿no? De, Puedes ver mis vídeos que hago un convencional con un stance sí, así, con las puntas de pares así, mm, y una sentadilla así, sí, con la barra colocada. súper low, ¿no? Claro, es que eso me parece muy Hago interesante. una barra francesa, hago un Nico Pirot. Es decir, Nico Pirot es una línea en la que fijo mucho porque a nivel de fuerzas creo que me parezco a él, solo que yo soy malo y él es bueno. ¿Vale? Es un tío muy dominante en cadena posterior, es un tío con una dorsal muy fuerte, que hace una chapa muy eficiente, y si tú le ves la sentadilla, él usa planas, yo uso tacón porque si no, no rompo paralela, pero él usa un stance muy abierto con punteros hacia fuerte y una low bar muy, muy, muy baja. Y sin embargo, antes hacía un convencional con chepa, con el stance súper cerrado, ahora lo abierto y hace el tuyo. Mm. Y le va bien. Yo me lo he planteado alguna vez también. Es que su Pero es toque. eso, no creo que tenga relación. Al final, un poco, tú tiendes a ser más dominante de cadena posterior o anterior porque eres Ujú, más fuerte en ella. Y hay que ver cómo influye la sentadilla en el peso muerto y al revés. Pero no sé por qué, igual es súper bueno en cadena posterior, pero tienes un glúteo más débil y unos isquios ultra fuertes y haces un stance cerrado porque el glúteo no tiene fuerza para ujú, hacer ese stance tan abierto como hacen las chicas francesas, que aprovechan muy bien su cadena posterior. ujú, Y tú es que su sentadilla es súper cerrada y ujú, hace un convencional con una cadena posterior increíble. Y sin embargo, por ejemplo, puedes tener un glúteo más fuerte y unos aductores fuertes y querer conservar ligeramente la cadena posterior para pegar el tirón en peso muerto y decir, bueno, voy a abrir el stance en sentadilla. Y ujú, esto ya es un poco tu estrategia personal en competición. Por ejemplo, en 2001 fui a competir lesionado del isquio, ¿vale? Y decidí hacer una barra ligeramente más alta, bajando un poquito el RM en sentadilla, reventarme el cuádriceps haciendo sentadilla dominante cuádriceps para mí, que no es algo normal, ujú. y así poder pegar el tirón muerto y que el isquio me aguantase hasta el muerto. Es un poco adaptarse a cada Adaptarte a la situación. situación, ¿no? La forma de programar, no soy partidario de decirles, haces stance, porque claro, como en sentadilla tienes sumo abierto, probablemente hagas sumo. Una persona que hace sumo tendrá más fuerza en cuádriceps, tendrá más fuerza en extensores de cadera, Ujú, será más dominante de cadena anterior normalmente, ¿vale? Quitando que sea más dominante posterior y haga el sumo para cortar recorrido, como tú, ujú, ¿vale? Pero igual en sentadilla tenéis que tener el stance a la altura de los hombros con las puntas abiertas porque es donde más eficiente es el cuádriceps, ujú, ¿vale? Y claro, no lo abre tanto, no le hace falta, porque ujú, ya es muy fuerte ahí de cadena anterior. ujú, Entonces, no tiendo a decirles cuál tienen que hacer. Si es súper novato, le digo que vaya probando ujú, y probamos uno cada bloque. claro. Si no, pues saber cómo me vienen, pregunto qué les ha funcionado más y ya analizo poniendo sentadilla y muerto el mismo día, cómo le afecta una al rendimiento del siguiente. Por ejemplo, si me haces sumo como segundo ejercicio el primer día y sumo como primer ejercicio el tercer día, Ujú, veo las diferencias de rendimiento. Y en sentadilla también lo cruzo. Y entonces ya veo cómo te afecta uno a otro y cambiando las cosas, claro, cómo podrías llegar a sacar más kilos en ujú, competición. claro. Igual no renta perder 5 en sentadilla y ganar 15 en muerto. Ujú, No pasa claro, nada. claro, claro. Claro, es que eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Es decir, vale, si yo veo un atleta, vamos a decir que me viene nuevo, que no tengo información, o un atleta como yo creo que nos ha pasado a todos, que a mí me ha pasado últimamente, que te vienen atletas y te dicen, es que todavía no sé qué me viene bien. Si un sumo, si un convencional, ¿no? O sea, yo Claro, sí, ni lo claro, sabrás, ni en claro, años, te vas claro, adaptando cada año. claro. Yo en ese aspecto, yo lo que sí que tiendo, ya te digo, no es algo que yo les diga, vale, vamos a hacer sentadillas, stance abierto, con puntearse hacia afuera porque tu sumo te sale hacerlo de X manera, ¿no? O al contrario, es decir, vamos a hacer sumo porque tu stance en sentadillas abierto. No se lo digo, no es algo que se lo comente directamente, pero sí que suelo buscar como esa ligera relación por lo que has dicho tú, ¿no? De decir, bueno, por musculatura implicada, también un poquito por eso, por el, que sean más dominantes de un grupo muscular o de otro, ¿no? Pero realmente luego, sabiendo, ¿no? Siendo conscientes que es como un primer paso para más o menos empezar a decidirme. Luego tienes que ver lo que hemos dicho, interferencias que te genera uno con el otro. Claro, A, la vez, a nivel semanal, en el split, lo que aprietes uno u otro. Luego, molestias que le puedan generar uno u otro, porque si yo
digo, vale, es que este tío me hace la sentadilla de David Wilson, ¿no? Con un stance hiper amplio, que dices tú, si es que eso es un sumo con la barra a la espalda, ¿sabes? Pero luego hace sumo y por cambios de patrones no es capaz de tolerar un sumo porque el sacro le genere problemas, porque le dé problemas a nivel de aductores, ¿no? Que dices tú, vale, pues a lo mejor Claro. una sentadilla le responde por posicionamientos en la inclinación del torso, porque hace una low bar súper agresiva y no tiene que forzar erguirse como en un sumo a la hora de bloquear, ¿no? Es como, vale, sí, tenemos un primer punto de partida, pero ya todo lo importante de después me lo tira para atrás, ¿no? Que es que no sea capaz de adaptarse y tolerable. Entonces, como te digo, es algo que a lo mejor como primer punto de partida de toma de contacto sí que puedo decir, bueno, pues puede ser que por dominancias pueda tirar por aquí, pero claro, luego es todo súper complejo, súper abierto y que puede funcionar de mil maneras diferentes, ¿no? Mm. Sí, en esos casos con novatos, yo lo que suelo dejar es más grados de libertad. Es, mira, te programo un por 5 RP8 en sentadilla con unas 3 back-off, a RP5 o 6. Ve probando, vamos viendo. Y luego ya después del primer bloque ya veo los déficits más técnicos que hay y digo, mira, en sentadilla se levanta el culo, falta tensión abajo. En muerto me hace un convencional en el que me bloquea antes las rodillas que la cadera. Bueno, vamos a meter un rumano en el que practique eso. Vamos a meter más back-off, vamos a meter más volumen quitando intensidad en la top set. Vamos a Claro, estas jugar, cosas. claro. Y ahí ya empieza a limitar, pero es que si no es imposible. No le puedes decir, haz esta técnica y pensar que va a ir bien. Es, bueno, la probamos. Claro, Vamos a probar. claro. Yo en ese sentido algo que me gusta mucho hacer en gente que eso, que o me llega nueva o gente que, yo qué sé, no sabe qué movimiento hacer o no sé yo qué movimiento plantearle, por lo que te digo, porque empezamos de nuevas y no tengo información. ¿No? Algo que me gusta mucho hacer, que también está, es muy interesante, es jugar con ambos a la vez. O sea, meter en la misma programación un día de Sí, sumo sí, y un sí. día de combe. Eso me encanta, lo hago muchísimo. De hecho, lo hago con atletas que ya de por sí sé que les funciona un movimiento. Por ejemplo, Belchi. Con Belchi tenemos sumo y convencional, ¿no? Y es un tío que sabemos que su convencional es hiper fuerte, o sea, es hiper fuerte de convencional, pero es que tiene muy buena transferencia al sumo, ¿no? Pues incluso más con un novato, porque puedo ver las tendencias que genera uno con el otro, Claro. la progresión que genera uno sobre el otro, y encima ver en cuál tiene también esa facilidad para adaptarse. Si es un novato, va a ser el combe, por lo que bien hemos hablado antes, ¿no? Que sabes que es un movimiento que le va a salir de manera más natural y más sencilla en el convencional que en el propio sumo, ¿no? Pero luego hay otros atletas que le ves y dices, joder, si es que este me pilla el sumo súper rápido, ¿no? Pero creo que es muy interesante el plantear. Sí, tienden a pillarlo, tienden a hacerlo y ese probablemente será un buen atleta en sumo, Claro, probablemente. sí, Sí, esto es ya sé como la lo que. high bar y la low bar. Se mezclan Sí. las dos, no hay ningún problema. Mm, Y ya entré a las dos a la vez. Ya eran dos frecuencias de low bar o low bar mm, variantes, o lo que quieras. sí, pero. Pero si es súper novato, que vaya aprendiendo a low bar porque terminará compitiendo en low bar como el 99% de la gente. Pero vamos a verlo. Igual tiene el fémur súper largo y dices, no va a ser bueno en high bar. Y resulta que es que ha trabajado siempre saltos, es ex gimnasta y tiene un cuádriceps fuertísimo y es muy bueno en high bar. Y dices, bueno, pues igual es un John Hack. Claro, y te sorprende, pero claro, creo que a mí me parece, ya te digo, muy interesante como estrategia cuando llega un atleta nuevo, ya te digo, en todos los sentidos, sea novato o no Sí, sí. novato, ¿vale? Que tiene esa duda, porque si tú me dices que es un atleta que te viene y sabes que tiene un sumo de tres pares de narices, dices, vale, ya sé por dónde voy a tirar, porque encima ya me ha dado el feedback, ya tal. Pero hablamos eso, en ese contexto donde vamos faltos de información, creo que es una estrategia súper interesante y en la que estoy yo muy de acuerdo el probar, ¿no? Ambos movimientos. Y curiosamente, de los que yo he probado, ¿vale? Hablo de mi experiencia, suelen tender a hacer mejor el sumo que el convencional cuando les planteas los dos. También posiblemente porque el convencional les enseña a aplicar esa fuerza contra el suelo, ¿no? Les enseña a generar ese empuje vertical, ¿no? Y a hacer ese push, ¿no? Y que además luego también les enseña y les ayuda muchísimo de cara al sumo a trabajar la bisagra de cadera, ¿no? Y a fortalecerse y hacerse Claro. buenos en bisagra de cadera. Y claro, tú les metes esos movimientos, si tienen ese punto de aprendizaje rápido, ¿no? Y encima les recorta ROM con un sumo, pues curiosamente les suele acabar saliendo mejor el sumo, Mm, pero eso no significa que vayamos a quitar el convencional, no es como, no me da tiempo a probarlo en un bloque, vamos a probarlo obviamente con el paso del tiempo, pero si de momento van claro. teniendo sinergia uno con el otro, mantén los dos, que Y no se molestan y además te quitas fatiga en las lumbares el meter claro, sumo y te quitas fatiga en la cadera al meter convencional. eso es, Perfecto. eso es muy. Sí, de hecho yo creo que incluso al revés también funciona. Es decir, un Mm, atleta que es bueno en convencional y que malo en sumo, yo no soy malo en sumo, soy algo peor. Es mm, decir, no tengo 230 en uno y 160 en otro. Igual mm, son 230 y 222, no pasa mm, nada. sí, una pequeña diferencia. Pero, por ejemplo, en mí, que soy muy dominante de cadena posterior, para empujar contra el suelo, tanto variantes que me exijan ser muy, muy fuerte en cadena posterior como el snatch, y si no lo soy, no subo,
Me va muy bien porque me obliga a empujar contra el suelo porque no tengo tanta fuerza en cadena posterior. Al final es imposible Claro. tirar sobre la espalda, ¿vale? Si lo haces pesado de verdad. Y el semisumo y el sumo también van bien, obviamente. Es decir, no te permiten usar la espalda, te obligan a emprender a empujar. Ujú. Y ya está. Es Eso lo es, que claro. dices tú. Pero al final puede tener transferencia por ambas partes. De hecho, yo Sí, hace sí, sí. poquito subí un post hablando de la programación de sumo con el convencional, ¿no? Ambos Sí, movimientos. lo leí. Mm. Y ya te digo, yo creo que es muy, muy interesante el poder trabajar uno con el otro. Y luego, quiero meterme un poquito más en cuanto a términos ya de lo que sería la programación, número de series efectivas y demás, intensidades que toleren uno con el otro, porque sí que algo que sobre todo hablando de la fatiga, creo que es muy interesante tener en cuenta que a modo general el combe, por lo que decimos, ¿no? Ese patrón de bisagra de cadera, esa musculatura lumbar está eh, mucho más involucrada, ¿no? Utilizar. En el combe. Sí que a modo general la tendencia suele ser por lo menos en lo que he visto yo, a reducir, ¿no? El número de levantamientos o el número de series efectivas o la intensidad que va a tolerar un convencional con respecto a un sumo, ¿no? No sé en ese sentido tú cómo lo ves, entiendo que será muy parecido a mí, pero quiero saber tu Sí, lo opinión. normal es que si una persona tolera a nivel sobre todo de cadena posterior, más series en sumo que en convencional, es lo normal, que tolere más en Mm, sumo que en convencional. Tenéis que adaptarse un poco, es decir, a mí me suele doler la cadera, en sumo te aguanto menos, pero mm, porque mi problema es la cadera, no es claro. la cadena posterior. Si mi problema fuese la cadena posterior, obviamente en sumo te haría más series. Es Mm, algo lógico, es qué demandas musculares tienes, qué capacidad de trabajo tienes, pues si tienes menos capacidad, cabe menos volumen. Y claro, además, sí, si sí. tienes más trabajo, que es una cosa que se nos olvida mucho, que al final el trabajo es recorrido por kilos, y Ujú, en convencional tienes muchísimo trabajo, tiendes a aguantar menos volumen total de series, mm, ¿vale? Otra cosa es que seas genial a nivel de resistencia física y toleres más. ujú, No pasa nada, es genial. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo. Normalmente en sumo se tolera más volumen. De hecho, en chicas me lo encuentro mucho más exagerado. En chicas que hacen convencional, la lumbar y la cadera les suele doler antes. Es mm, decir, igual que en banca toleran más volumen porque tienen mucho menos trabajo con el arco que hacen. ujú, En convencional como tienen más o menos el mismo recorrido, suelen tolerar menos volumen que los chicos. Y el sumo suelen, sin estar en un volumen alto muerto, para mm, mejorar, el sumo es una buena opción. sí, Muy claro. bien, porque les puedes meter este volumen y aprenden, y ya está, y van practicando sin molestias lumbares. Claro, es que eso es muy, muy interesante, ¿no? Creo que algo que solemos pecar, ¿no? O que se suele pecar también es esa diferencia a la hora de programar entre uno con el otro y no entender, ¿no? Sobre todo, obviamente son entrenadores y gente más novata, ¿no? El no entender que realmente, aunque sean peso muerto, aunque los dos se denominen peso muerto, pero luego tengan diferentes apellidos, ¿no? Realmente es bastante distinto uno con respecto al otro, ¿no? Es bastante distinto el trabajo que vas a poder aplicar a uno con respecto al otro, porque además, de cara hablando un poco de interferencia con la sentadilla, principalmente es el movimiento que más suelen ir de la mano uno con el otro. Tenemos que entender que al final una sentadilla barra baja también demanda mucho trabajo de cadena posterior, ¿no? Entonces, en un convencional estás como sumando vamos a ponerle puntos de fatiga, por un lado, al meter ese trabajo de convencional a la zona de la cadena posterior y zona lumbar, que va a ir aumentando esos puntos de fatiga, pero luego es que encima en la sentadilla vas a tener también ese aumento de puntos de fatiga. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho más cuidado, por lo menos para mí, la interferencia que genera uno con el otro. Y en cambio, luego con el sumo, al ser un movimiento a modo general más vertical, generas menos demandas en la zona lumbar, esa parte de la fatiga no creo que sea tan agresiva en cuanto a la interferencia, pero sí que hay que tener bastante más cuidado con lo que has comentado tú, tema de aductores, musculatura más, lo diré, no me va a salir. Joder, no me sale la palabra. Bueno, eso, musculatura a nivel de aductores, trabajo de cadera, ¿no? Musculatura involucrada más en la flexoextensión de cadera, pero no en un plano tan frontal, ¿no? Sino en un plano más lateral que afecta más de cara, o puede afectar más de cara a esa sentadilla, sobre todo en esos últimos grados de profundidad, ¿no? Que genere esas molestias, esos estrés, pues eso, como decimos, ¿no? En esos grados. No sé cómo lo ves tú, que es un poco lo que has dicho, ¿no? Que es como, vale, cuando tengo molestias en la cadera, no puedo hacer tanto sumo, no tolero tanto en sumo, ¿no? Y al final puede Claro, ser, uno, genere la fatiga, o sea, la fatiga que genera la sentadilla, ponle en grados de romper paralela constantes con respecto al sumo, y que el sumo genere también esa propia fatiga por estrés
al generar tanta rotación externa y tener que replicar más ese gesto o poder replicar más ese gesto, pero que luego puede tener su interferencia con la sentadilla. No sé cómo lo ves tú. Claro, por ejemplo, una persona como yo, que soy muy valiente en cadena posterior, me gusta mucho hacer sentadilla y muerto en la misma sesión. Es decir, creo que es un buen trabajo, ¿vale? Te permite ver las interferencias que hay muy bien y además ya vas con la lumbar caliente, ya vas con las piernas calientes. Es decir, no vas al día siguiente con las fatiga ni a las 48 horas con una fatiga elevadísima, Ujú. ¿vale? La fatiga no te parece tan pronto, salvo la psicológica y tal, que Sí. sí que vas un poco más reventado de la cabeza. Mm. Pero me gusta mucho mezclarlo. Y, por ejemplo, en una persona como yo, que ya hago la sentadilla muy dominante de escáner posterior, en muerto me voy a poner un muerto bloques o un rumano. Que sí, que es muy dominante cadena posterior. Sí, pero es que mi convencional más. Claro. Y entonces me estoy quitando yo recorrido, me estoy quitando trabajo. Ujú. Y probablemente en lugar de hacer un trabajo pesado me ponga 8 repes, 10 repes, porque Claro. así la carga articular baja un montón, ¿vale? Ujú. Y el porcentaje de RM que uso y el stress index baja un montón, aunque el RIR sea el mismo. Ya Ujú. baja un montón la carga. Claro. Y sin embargo, en una persona muy dominante de cadena anterior, que hace una high bar, que es muy fuerte cuádriceps, que usa un stance cerrado con punte, bueno, Sí. mm, un no hack, por Ujú. ejemplo, Trabajador puro. igual sí que le puedo poner un convencional perfectamente después, porque digo, bueno, va a trabajar el empuje contra el suelo, que le irá bien para el sumo, va a trabajar la cadena posterior, que no ha trabajado antes, Ujú. y no se va a cargar tanto en los flexores de cadera, y no hay ningún problema. Ujú. Entonces yo creo que es mezclarlo un poco, es decir, bueno, ¿qué te va bien para mejorar tu movimiento de competición? ¿Vale? Lo metemos después de la sentadilla. ¿Y cuánta carga toleras en las caderas y en la espalda y en las piernas? Vale, la sentadilla te fatiga sobre todo esto. Vale, vamos a intentar trabajar esto otro que además te va bien. Ujú. Es un poco ir probando, Claro, siempre. ¿vale? Pero ahí es una lógica, es decir, no es por probar, Ujú. tampoco. Claro, claro, sí, Yo sí. lo veo así. Mm. Claro. O sea, metiéndonos un poquito en lo que sería la parte del split, ¿no? El esquema semanal que Sí. metemos en, bueno, en un microciclo, ¿no? Básicamente. ¿Cómo distribuimos esa semana? Mm, por poner así un poco una guía, ¿no? Que al final sabemos que todo no va por guías, pero sí que a modo general creo que coincidimos también los dos, ¿no? A lo mejor el convencional por tendencias suele ir más junto con la sentadilla, por también la fatiga que genera entre días de entreno. Y con el sumo sí que a lo mejor, o yo por lo menos creo que se puede jugar un poquito más, ¿no? De separar rollo sentadilla, Eso peso sí, muerto, sentadilla, peso muerto, ¿no? Es más recuperable, creo que llegas mejor a unos días que, eh, haciendo ese esquema que incluso juntando, ¿no? Porque en ese sentido, no sé, tú cómo lo ves, que bueno, ya lo has comentado un poquito antes, el hecho de juntar eh, el sumo, pero vamos a poner sumo después de sentadillas y buscamos la especificidad en un esquema SBD, ¿no? Meter el sumo después de una sentadilla low. A nivel de flexores de cadera, eh, ¿cómo ves esa interferencia? ¿Cuánto crees que va a generar de demandas en el mismo día llegar bien a un sumo después de haber hecho una squat, una low bar, por ejemplo? depende de tu capacidad de trabajo. Igual tienes 3 series de sentadilla y llegas al sumo estupendo. Igual tienes tres y llegas fatal. Claro. Yo normalmente hago mi SBD en julio, me pareció una locura. Eran 6 series de sentadilla, 8 de banca, 6 de muerto. Y todo en un RP 6-8 a 3-4 repeticiones, con singles incluidos entre medias. Era una locura. Claro. Y, claro, y llegué reventado. Pero sin embargo, si en vez de hacer 6 de cada uno, hago 5. Y en lugar de ser 3-4 repes, son 5-6. Y además, uno ya tiene menos recorrido porque es un deadlift bloques, llego muy bien. Claro. ¿Vale? Porque ahí ya te has quitado esa carga. Aunque el RIR sea el mismo, aunque el stress index como números absolutos sea el mismo, que es Mm. mentira, no lo es, em, tú ya llegas. Claro, a lo mejor, claro. Entonces, Mm. sí, creo que si haces, por ejemplo, convencional, puedes juntarlo mucho mejor, porque al final, en una sentadilla, aunque sea dominante de cadena posterior, puedes meter un convencional reducido, un Mm. bloques, Sí. algo así, un rack pull. Y en caso de que hagas sumo, normalmente, yo creo que lo puedes separar mejor porque no te va a fatigar tanto la espalda para hacer el día siguiente sentadilla y la sentadilla no te va a fatigar tanto las piernas como va a reventarte el sumo porque puedes seguir adaptándolo. Claro. Al permitir esa variabilidad técnica, puedes tirar más de piernas al día siguiente, puedes tirar Ujú. más de espalda, como te haga falta. Claro, claro, sí. El convencional no te permite adaptarte. Ujú. Entonces, la fatiga a las 24 horas es muy heavy. A mí no me gusta cómo afecta. Claro. Es que eso se nota mucho y yo creo que sí, a modo general se suelen ver esas, eh,
esos patrones, ¿no? Digamos, de la sentadilla suele ir bastante de la mano del comer en las mismas sesiones, pero el sumo se puede jugar mucho más con eso. Y luego a la hora de hablar un poquito de protocolos, ¿no? Y de programación, no sé en ese sentido cómo lo ves tú, pero yo, por ejemplo, considero que protocolos, vamos a poner un protocolo en ramp up, ¿no? Protocolo súper común, creo que le viene mucho mejor al combe que al sumo, principalmente porque la musculatura implicada se fatiga también un poco más a la hora de hacer el sumo. No hablamos de la musculatura lumbar, ¿vale? Sino lo que sería eso, a nivel de aductores, a nivel de glúteo. Creo que trabajando en un protocolo en rampa va a favorecer más o va a responder mejor en un convencional el ir en ese aumento de RPE o de intensidad y en el sumo le suele afectar un poquito más, porque sí que creo que en ese Mm. aspecto los drivers dentro de ese movimiento, ¿no? Se pueden fatigar algo más a la hora de hacer ese protocolo en rampa y llegar peor a esa top set, o sea, en esa, sí, bueno, esa top set después del rampa, vaya, ese arroba 6 7 8 vamos a poner, ¿no? Llegar peor a ese arroba 8 en un sumo y sacarle menos partido que en un combe y por tanto yo creo que por ejemplo el combe, o sea el sumo, perdón, es un protocolo que a mí me gusta mucho implementar de top set y back off. No sé tú cómo lo ves en ese sentido. ¿Te gusta más el sumo en top set y Sí, el convencional en ramp? y el convencional ramp up, sí. Mm. Nunca me lo he planteado como tal, es decir, al final yo divido un poco las aletas como si fuesen, esto es muy gracioso, yo me los imagino como coches. Digo, Sí, tengo el aleta Fórmula 1, sí. el aleta todoterreno y el aleta Renault Laguna, ¿vale? Ujú, Y entonces el Fórmula 1 es el que se pega a golpes, música a topes, ni fasales, no sé qué, pégame dos gritos, me hago 160 por 5 de sentadilla y en back off me hago 120 por 3 ujú. porque es que estoy cansado. Ya, porque te has desgastado todo y te has activado Claro. demasiado en la... Y Ah, eres un Fórmula 1, así de muerte y ujú, se acabó. Está el Renault Laguna, que es muy chill, no me sé activar. Bueno, me han puesto 2 kilos más, pues tiro 2 kilos más y no pasa nada. Y simplemente por adaptaciones lo vas haciendo, pero porque no eres consciente de lo que eres capaz de hacer. Yo creo que para esto va muy bien la primera competición. En la primera competición les activas, les pegas dos hostias y de golpe dicen, hostias, si podía hacer 20 kilos más. Ya, claro. ya, 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 ya. Ujú, Y luego está el todoterreno, que es un poco el que va siempre más o menos igual activado, que lo va subiendo y bajando un poco, que intenta aguantar toda la sesión. En los primeros, en los Fórmulas 1, estos ramp me gustan mucho, porque ujú, les obligas a hacer toda la sesión bien, ujú. ¿vale? O series planas, si no. Lo que pasa es que a series planas no les suelen gustar, porque como no hay mucho peso y ellos lo que les motiva es tirar peso, Claro. se desmotivan un poco. Ujú, Nunca me he planteado la diferencia entre convencional y sumo para esto. ujú. Me lo planteo más en función de necesidades Sí, físicas y comportamentales de atleta. claro. Necesito que aprenda a llegar a un tercero sin reventarse en el primero. Ujú, Necesito que aprenda a hacer sesiones. ujú. Vale, ramp. Me da igual lo que sea, sumo convencional. Claro. Pero nunca me planteo así que toleran mejor. Claro, es que eso, ya te Pero, digo, es algo sobre todo, muy, mirar. claro, es algo muy, muy curioso, ¿no? Porque eso es como un patrón que yo he visto, ¿no? También, y que esto lo hablé hace mucho tiempo cuando estaba, mi entrenador era Armando, de allí de México. Y es, claro, obviamente al final utilizas el protocolo en base también, sobre todo, eso, de cómo quieres que llegue el atleta. Eso, atletas que se agotan a la primera serie, pues a lo mejor te interesa mantener la calidad del entreno con protocolos en ramp up y no tanto en top set y back off, ¿no? Claro, eso yo creo que es como la base, ¿no? Pero luego ya si nos buscamos indagar un poquito, ¿no? En ciertos movimientos, ¿no? Que podríamos hablar eso de sumo convencional, una barra alta, una barra baja. Por ejemplo, yo en barra baja me cambio un poquito de movimiento. Un ramp up me gusta, pero no puedo hacer más de un ramp up de dos series. Es decir, un 6 y un 7 o un 7 y un 8. Tres series o cuatro series de ramp up me matas y me dejas totalmente fuera. Pero en cambio en una barra alta lo que mejor me viene es el protocolo en ramp up, infinitamente mejor, ¿sabes? Sí, a mí también me gusta más. Me permite mantener mucho más la calidad de las series, ¿no? Pero como decimos, ¿no? Luego también se puede eso, profundizar en esos protocolos, ¿no? Meternos más dentro y decir, vale, ya no solo es en cuanto al comportamiento o cómo responde el atleta a un protocolo o cómo queremos que responda en cuanto a la calidad del entreno, ¿no? Sino también por movimiento, ¿no? Y ya te digo que es algo que quería hablarlo contigo y me parecía muy interesante eso, el decir, joder, pues a lo mejor es que un rampa va bien, pero genera excesiva fatiga en un sumo a nivel de musculatura, sobre todo aductora, y es donde yo más lo noto, que se fatigan antes, les cuesta más ese trabajo de extensión de cadera, ¿no? Y en cambio, en un convencional, responden mejor a ello. Porque es como que al final, a nivel de estructura, como decíamos antes, ¿no? Estás como más estaqueado, estás más compacto, es mucho más fácil también
ejecutar más en conjunto, ¿no? Más de manera global sin generar tanta variación o tanta desviación. Por Mm. tanto, al generar menos desviaciones en cuanto a la técnica, es más sencillo mm, eso, progresar dentro del propio protocolo, ¿no? Cuando en el sumo la variabilidad genera también más fatiga, que eso te lo quería preguntar ahora después ya para finalizar, la variabilidad, la fatiga que genera, ¿no? Esa propia variabilidad, pero eso, yo a modo general he visto como un poco esa corriente, ¿no? Del protocolo de convencional responde mejor en ramp up y el protocolo de sumo mejor un poquito en top set y backset. Sí, según lo dices así, sí que es cierto que si metes un ramp en sumo, Ujú, al permitirte más grados de libertad, al permitirte variar tu técnica, probablemente el arroba 6, el arroba 7 y el arroba 8 sean distintos entre sí porque ujú, tienen que serlo, porque es claro. distinta carga, es Ujú, decir, tiene que ser distinta la serie, ¿vale? Aunque sean detallitos, pero tiene que ser distinto. Pero al mismo tiempo, al aumentar la fatiga, esta variabilidad entre series va a cambiar mucho más que en convencional. ujú, Entonces, igual, a ti te interesa que trabaje a nivel técnico algo que en competición va a ser una sola repetición casi sin fatiga, porque tienes ujú, un montón de descanso. Al 10 minutos de descanso entre singles, si es un ujú, single arroba 6, un 8 y un 10, ¿vale? ujú, Y llegas al 10 bastante fresco. ujú, Y sin embargo, en un entrenamiento igual tienes 4 minutos de descanso y haces el 7 8 claro. 9 o 6 7 8 y llegas al 8 ya cansado y en lugar de usar el cuádriceps para empujar, tiras de cana posterior. Y Ujú, eso no tiene transferencia a tu competición porque tú en tu competición no vas a hacer eso, ujú, claro. ¿vale? Claro, o sea, Vale. no, dime, dime. No, y tema fatiga y variabilidad técnica que me has dicho. Ujú, Eh, Variar mucho y meter ejercicios nuevos, sí, crea más daño muscular. Variar órdenes, variar ambiente y tal, crea más fatiga mental. Es ujú, decir, sí. Y a nivel relacional, mucho más. Variar el número de compañeros de gimnasio, es decir, igual que en un equipo te cambia y te fatiga más tener que relacionarte con muchos más compañeros en un equipo y tener que tomar muchas más decisiones, ujú, tener que hablar con mucha más gente del gimnasio, tener que conocer más gente, estar en un sitio totalmente nuevo, también cambia, ujú, ¿vale? Y te produce cambios técnicos, obviamente. ujú. Claro, es que eso. Mm, que un movimiento permita más grados de libertad, normalmente también suele cansar más. Es decir, no es lo mismo un curl de bíceps asistido que, mm, yo qué sé, uno no asistido, que ya te obliga a estar compacto y estar Ujú, pensando en lo que haces. No es lo mismo una sentadilla en multipower que una sentadilla libre. Aunque el grupo muscular que actúe sea más o menos el mismo. En multipower tú te metes y bajas y subes y cuando ya no tira más ya se llega a la repetidez, ujú, perfecto. claro. Y en sentadilla muchas veces es, si pierdo ahora la tensión aquí, la fallo. Si hago el no sé qué, la fallo. Tengo que, si aprieto a tope, la supero. Sí, Ujú, claro, mm, sí, sí, sí. Y claro. todas estas demandas y toda esta variabilidad provoca que te tengas que adaptar y acaba provocando mucha más fatiga en más grupos musculares que pueden actuar ahí y en otros Ujú, ejercicios con menos variabilidad, no. claro. Claro, es que aquí es un poco eso, volviendo a un poco a lo que ha sido la mitad de la charla, ¿no? Que hemos sacado como un poco la conclusión, ¿no? Y hemos estado hablando de que el sumo tiene más variabilidad técnica, puede generar, al final, por más permite más grados de libertad, mejor dicho, eso relacionamos con más fatiga, ¿no? Podríamos decir. Pero claro, luego dices, claro, pero es que el sumo genera, a modo general, puede generar menos fatiga que el convencional, ¿no? Y es como, jugamos con Bueno, que genera. A modo general puede generar algo menos de fatiga que el convencional en la musculatura erectora, ¿no? Toda esa musculatura que de cuadro, toda la zona lumbar, cuadro lumbar y demás, ¿no? Que sabemos que es una musculatura relativamente débil y que a modo general suele ser la más limitante en un convencional y en la que antes o nos lesionamos o en la que falla principalmente porque no somos capaces de erguirnos, ¿no? Cosa que en el sumo, al no estar tan involucrado, genera menos fatiga, pero claro, luego hay que tener en cuenta la fatiga que va a generar la variabilidad, que va a ser mayor que en el combi. Eso me parece muy interesante, que no todo es tan fácil como, no, es que el sumo genera menos fatiga porque tu lumbar no se cansa tanto, ya, pero es que los grados de libertad que genera el sumo, que permite el sumo, puede generar más fatiga que el convencional. Eso me parece súper claro, interesante. yo en este caso no lo tengo en cuenta. En el caso del sumo de convención. Es Ujú, decir, sé que el convencional me va a cansar más los erectores, sé que el sumo, los flexores de cadera y la musculatura pelvitrocanteria y todos los abductores, aductores, etcétera. Sí, ujú, pero en este caso no lo tengo en cuenta. Me gusta dividir ejercicios de competición, ejercicios más existenciales, por ejemplo, no es lo mismo una banca de competición que una Larsen ujú, o que un press máquina, y luego ya monoarticulares, ujú, ¿vale? En monoarticulares no hay ninguna evidencia de ello, es decir, me lo he inventado completamente porque sí, ujú, ¿vale? Porque he dicho, para mí es esto y ya está. claro, Aunque case más daño muscular y hagas más repeticiones y haya más hidrogeniones y más lactato y más de todo, ujú, a nivel de cómputo de fatiga, yo lo divido entre tres. ujú, ¿Vale? Y digo, vale, si una serie por
10 de media entre el stress index y el central, ¿vale? En sentadilla es 1,6 puntos, Ujú, en un leg extension es 0,5, ujú. ¿vale? Y me lo invento completamente, no tiene evidencia, no recomiendo que nadie lo use Sí. porque se tiene que investigar, es decir, es una fumada mía. Es como también un poquito, Vale. ¿no? Esto que creo que ha hablado también muchas veces Monty, ¿no? Dividir el estrés index creo que era por 0,25 o algo así, ¿no? O Sí, multiplicar como por algo así, es decir, 0,25, sí, ¿no? Y es un poco lo mismo, ¿no? Es de como, vale, sí, pero porque es un... Sí, pero no, ¿no? Es como, es un poco un invento, ¿no? Vamos a decirlo, pero que al final pues, claro, tiene... a mí me gustaría un poco basarme en la fórmula de Soleil, que te dice el movimiento de competición es por uno, Mm, el movimiento de competición reducido es por 0,8, ujú, ¿vale? Algo que es totalmente ajeno al powerlifting es por 0,2, por ejemplo, si te mando a nadar, ujú, lo multiplico por 0,2, claro. ¿vale? Vale, 0,2, 0,4, 0,6, ¿vale? Y claro, por ejemplo, el 0,4, ¿vale? Sería el extension, ¿vale? Mm, Sería un ejercicio de piernas, de empujes, muy asistencial, etcétera. ujú, Puedes usar Russian Chuck, puedes usar la metodología que quieras para nombrarlo, ¿vale? Pero cansa menos. claro. Es decir, tú puedes hacerte 10 series del extension al fallo, acabas tiritando de piernas y dices, me voy para casa. Sí, Si te mando 10 series de sentadilla al fallo, me no me matas. llegas a casa. Es que no, no, es No que te me pasa. matas. Claro, claro, y eso me No, no parece, llegas a casa, lo tienes. claro, me parece muy, muy interesante, ¿no? El cómo al final también es un poco, yo creo que tiene su lógica intentar reducirlo todo lo posible o simplificarlo todo lo posible, ¿no? Porque si nos ponemos en todos estos grados de diferenciar, ¿no? Por coma 6, por 0,6, por 0,3, 0, tal, nos volvemos locos, ¿no? Entonces al final es un poco eso, tener como nuestros puntos de referencia y decir, vale, pues de aquí sé que en este tipo de grupos o este tipo de ejercicios, pues la fatiga que le genera, pues por 0,25, 0,3, 0,4, ¿no? Creo que es algo muy, Claro. también muy útil para nosotros. Sabemos que no es lo más preciso o lo más No, justo, no, por no así es nada decirlo, preciso, no tiene porque evidencia. no, porque es inviable, pero creo que tiene su lógica en ese sentido, ¿no? Claro, si por ejemplo hace nada se me queja un chaval porque le he puesto un SBD, Ujú, le he puesto un día de torso y 2 días de torso tiene. Y luego tiene otro entreno más por ahí. Y uno de los días de torso tiene una Larsen y una banca inclinada, y otro día tiene la variante en banca y unos fondos. Y me dice, es que son muchos ejercicios de empuje seguidos, son claro, 7 series de empuje seguidos o 6 series. bueno, Digo, sí, pero es que lo que yo te estoy exigiendo en el single de banca del día uno no es lo mismo que te exijo en el 3x8 en Larsen. claro, claro. El 3x8 en Larsen tú vas, te tumbas, la haces, intentas meterle un kilito más y ya está, y no pasa nada. Y mentalmente no te has gastado. Y a nivel de fatiga es siempre lo mismo porque no hay leg drive, porque no hay no sé qué. No tienes tanta variabilidad, no puedes generarla. Claro. Entonces, yo sé un poco por dónde va a ir. Y te permite hacer más volumen. Pues ya te digo, o sea, a mí me parece una locura todo lo que podríamos estar sacando de estos temas de programación, variabilidad, fatiga y demás. Pero creo que ya se nos está yendo a 1 hora y cuarto que llevamos aquí. Sí, Y yo creo que, como digo, os he estado diciendo a todos, estás 100% invitado para el siguiente. Cuando tú quieras, seguimos hablando de esto, seguimos hablando de muchas más cosas, ¿no? A nivel de programación, a nivel de Power y demás. Para mí, creo que podemos cerrar este podcast de manera perfecta con esto. Hemos hablado de tema de pedagogía, hemos hablado de tu estudio, ¿no? Hemos hablado un poquito de programación, sumo, convencional, deportes de equipo, deportes individuales. Creo que has dado para muchísimo y de verdad me ha encantado esta charla. No te haces una idea de cuánto me ha encantado porque encima es de esas charlas que te salen a hablarlas con ilusión, ¿no? Y te sale ese, sí, 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 sí. ese, ese Me ha niño, encantado. ese niño de dentro que quiere además de aportar, aprender, ¿no? Es aportar y aprender. Eso es súper, súper bueno y ya te digo que me gusta mucho. Así que bueno, creo que vamos a cerrar ya por aquí. Si quieres comentar así alguna cosita ya para finalizar. No, subiré otro post explicando ejemplos de esta variedad técnica y por qué es útil medirla. Es decir, para el nivel de fatiga, de pedagogía, de que un atleta sea más experto o menos. Mm, Haré un resumen un poco. Y ya cuando comience a investigar o si necesito gente de powerlifting, bueno, pues ya lo comentaré. perfecto. Porque para Pues este estudio lo pedí y hubo entrenadores que me dijeron, no, porque me vas a destrozar el time to peak. Y dije, vale, van a hacerme 3 series con el 70% de RM, pero vale. pues ya está. Guay. Y luego hubo otros que súper encantados y me mandaron a todos sus atletas y les ha encantado ver todo. Claro. Entonces, bueno, yo lo comento. Sí, ya digo. Aquí cuando eso, ya sabes que compartiremos el estudio y todo. Y cuando necesites atletas, pues ya sabes que tanto los que están viendo esto, están escuchando esto, como yo, ¿no?
Ahora que ya vuelvo a hacer peso muerto, pues si quieres, Perfecto. yo me apunto. Así que nada, pues lo dicho, cerramos por aquí este episodio de Hablando de Power. Bueno, este ha sido Perfecto. hablando de Power y un poquito de todo. Y ya te digo que me ha encantado, así que nada, invitado para cuando quieras, para los siguientes. Y nada, pues cerramos por aquí. Pues nada, encantado, Tony.